donde muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor, en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Todo el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. El vecino de Trasandora, en Seminara, ¿no lo conoce? Bueno, como le dije antes, somos de Ministerio Cerca del Cielo. Soy el pastor Rubén Pintos. Y antes de empezar quiero leer una escritura que está en Éxodo 20, que parece que muchas congregaciones se han olvidado de que la palabra de Dios permanece para siempre y la han cambiado según sus entendimientos, según su voluntad, y no han respetado el mandamiento que dice que ni una jota ni una tilde se cambiará de la palabra de Dios hasta que todo se haya cumplido. Pueden poner mil excusas, pero no van a encontrar y no me van a presentar un versículo que cambie este que voy a leer ahora en este momento. Está en Éxodo 20,
versículo 8. Y en esta versión que tiene ahí dice, acuérdate del sábado para consagrarlo. 6 días trabajarás y harás en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar, y todo lo que hay en ellos, que descansó el séptimo día. Por eso el Señor lo bendijo, lo consagró y lo santificó. Él, como Señor de la creación, nos dio un mandamiento que está en todas las Biblias cristianas, evangélicas, católicas, todas las escrituras, porque nosotros vemos cada una de las referencias de las diferentes Biblias que hay impresas y también las digitales. Y este mandamiento no cambia en ninguna de ellas. Así que nosotros, como bíblicos, como seguidores del Mesías, de Jesucristo, de Yeshua, guardamos el día de reposo como Él nos mandó a guardarlo, que es el sábado. En las escrituras dice el séptimo día y en hebreo dice Shabbat. Así que para eso le voy a compartir la alabanza que siempre comenzamos los Shabbat, que justamente es una alabanza de preparación para tener una cita y un encuentro con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con el Dios de Israel. You created a business. Now, create videos for your business. El tronar de su martillo ya cesó. No hay obreros en los campos de Israel, y una estrella en el oriente ya se ve, y ellos anuncian que llegó el Shabbat, Shabbat. Carpintero y el Padre le dará su bendición.
Bueno, vamos a empezar con la porción de esta semana, que se titula Shakarei Mot, que significa después de la muerte. Y está en Ezequiel 22:1 al 19 y Levíticos 16:1 hasta el versículo del capítulo 28:30. Bueno, algunas personas preguntarán por qué cito el Antiguo Testamento. También citamos el Nuevo. Leemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que pasa que muchas personas que hoy siguen o tratan de seguir a Jesús, se le ha enseñado que solamente se lee el Nuevo Testamento y han dejado el Tanaj o el Antiguo Testamento o los 5 libros de Moisés como viejos. Pero recuerdan lo que dijo Jesús, lo que dijo Yeshua: si no le creyeres a Moisés, tampoco le creerás a mí, porque de mí escribió Moisés. Y uno de los mandamientos que él hacía por su tradición, ya que Jesús era judío y cumplía los mandamientos de su Padre, de Dios, de Yahweh en hebreo, él iba a las sinagogas, a las congregaciones, a predicar los Shabbat cada día de reposo. Y ese cada día de reposo era Shabbat. Así que nosotros como humanos, como personas, no tenemos ningún derecho a cambiar las escrituras citadas por Dios, citadas por Yeshua mismo. Muchas veces no entendemos el Nuevo Testamento o entendemos a media, y ni hablar de llegar al libro de Apocalipsis. Es un libro profético que nunca lo van a entender si no entienden las fiestas del Señor, las fiestas llamadas comúnmente como fiestas levíticas. Todas tienen su cumplimiento en el Mesías, todas tienen su cumplimiento en Yeshua. Así que yo desde acá les bendigo a cada uno de ustedes, bendigo también a todas las congregaciones que están predicando y saliendo a las calles hoy en día, sea de la congregación que sean, porque Dios nos dio un mandamiento: que seamos unidos, que tratemos de ser unidos en medio de esta oscuridad para traer luz, que seamos luz a las naciones. ¿Y qué luz vamos a demostrar si muchas veces nos estamos peleando entre una congregación y otra? ¿Qué ejemplo damos a los no creyentes, a los que todavía no han tenido un encuentro con Dios o a los que no saben a qué lugar recurrir? Por eso hoy y cada Shabbat estoy aquí en la plaza tratando de traer una palabra para cada uno de ustedes. Algunos escucharán, otros no, pero es palabra directamente de la Escritura de Dios. Es una palabra que Dios tiene para cada uno de ustedes. El libro de Levítico nos enseña a vivir en la presencia del Todopoderoso. Cuando el tabernáculo está construido de acuerdo a la voluntad del Eterno Padre y su presencia mora en él, eso nos dice en Ezequiel 43, 10 al 12. Dice: nosotros, en especial, nuestro cuerpo es templo actualmente. Las mismas leyes que estaban dirigidas a mantener limpio el tabernáculo del desierto y después el templo de Salomón rigen para nosotros hoy bajo la instrucción de Yeshua. ¿Qué es la instrucción? La instrucción es un manual de vida. ¿Y dónde está el manual de vida? El manual de vida está en el Antiguo Testamento, conocido como Tanaj, y corresponde a la Torá, conocida acá como Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés. Ahí están las leyes, las instrucciones y los mandamientos de Dios para todo Israel. Ahora la pregunta es: ¿quiénes son Israel? Bueno, yo le digo que según el libro, la carta de Efesios, escrita por Pablo a los Efesios, dice que antes nosotros estábamos alejados de Dios, alejados de los pactos, alejados de las promesas, sin Dios en el mundo. Estábamos huérfanos por adulterar
por adulterar a los mandamientos e ir tras otros ídolos e imágenes y dioses que no son nuestro Creador. Pero según Efesios, por la muerte, crucifixión del Mesías de Israel, Jesús como lo conocemos acá, Yeshua como sería en hebreo su nombre original, porque él nació allá en Judea, en Jerusalén, sus papás eran judíos, su mamá era judía, sus discípulos eran judíos. Pero eso no quiere decir que nosotros seamos judíos, sino que nosotros somos justamente injertados en el olivo silvestre y pasamos a ser de la ciudadanía de Israel. Y por medio de la sangre derramada del Mesías podemos volver a los pactos, podemos volver a las promesas, podemos volver a ser parte del pueblo de Israel. Cada uno que acepte al Mesías de Israel, a Jesús, como su Salvador, es un israelita. Lo que pasa que en todos estos años, a mí y a muchas personas, no han contado la mitad de la historia. Es como cuando usted comienza a ver una película, una novela por la mitad. Es seguro que sacará buen provecho de esa película o esa novela, pero varias cosas no entenderá porque se perdió la mitad. Y la cristiandad actual se ha perdido la mitad de las escrituras. Ha desechado el Antiguo Testamento como viejo, como historias que ya no sirven. Según Dios, y que nosotros le creemos, está vigente hasta que pase el cielo y la tierra. Y estoy seguro de que caminamos en la misma tierra y en el mismo cielo que estuvo Jesús hace 2000 años atrás. Muchas veces las Escrituras nos llaman a bendecir al pueblo de Israel. Y si bien allí Israel es tierra santa, cuando él dice al pueblo de Israel se refiere a todo aquel que cree en Jesús como su Salvador. Él murió por su pueblo Israel y también murió por las naciones, en las Escrituras llamados los gentiles, que luego de aceptar a Jesús como Salvador dejan de ser gentiles y pasan a ser parte del pueblo de Israel. Por eso bendecimos a cada congregación que proclama el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua, con sus errores y con sus defectos, ya que son hombres. Todos nosotros somos hombres y podemos errar. Por eso cada palabra que se escucha en cualquier congregación, en cualquier persona que está aquí parada predicando el Evangelio, usted debe corroborar con las Escrituras y no debe ser engañado. El hombre se equivoca y puede torcer las Escrituras como él quiere, según aprovecho. Pero Dios quiere restauración para tu vida, quiere darte instrucción. Por eso ha dejado plasmado este libro, que gracias a él hoy acá en Salto, Uruguay, tenemos la oportunidad y el acceso a esas Escrituras. En muchos tiempos atrás, en los comienzos del cristianismo, la Biblia no era permitida para la gente común. Solamente los leían los de alto rango y predicaban desde el púlpito lo que querían, lo que les servía. Y sacaban muchas cosas que eran para el pueblo y el pueblo por eso no recibía las bendiciones. Y andaban como ovejas sin pastor, de un lado para el otro, siguiendo versículos y capítulos repetidos, sabiendo que la Biblia va desde Génesis hasta Apocalipsis. Incluso en algunas de las Escrituras se han sacado libros que gracias al Eterno, a la Congregación Católica, hoy tenemos esos 6 libros que han sacado y también podemos predicar sobre ellos. Uno de ellos es el libro de la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Tobías y otros libros más. Debemos predicar toda la Biblia, no debemos sacar nada porque no tenemos el derecho. Dios fue el que creó los cielos y la tierra, nos creó a nosotros desde la tierra, creó al primero el hombre soplando en su nariz aliento de vida y nos dio un manual de instrucción. Compartimos una alabanza más, adoramos y seguimos.
Que su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Quieren conocer a Jesús, dice la alabanza, ¿verdad? Hay que ver si queremos conocer a Jesús mirando sus manos o mirando las escrituras verdaderamente lo que nos dice.
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi amado es el más bello entre millares, millares. Mi amado es el más bello entre Bueno, verdaderamente queremos conocer a Jesús. Tenemos las Escrituras, tenemos la Biblia. Ahora, la Biblia no es un buffet donde tomamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta desechamos. Si tomamos algo, lo tomamos todo, porque viene de parte de Dios. El tabernáculo era como, hoy en día lo llamarían templo, y se está preparando al final de estos últimos días la reedificación del templo para la venida del Mesías, el regreso de Jesús. Antiguamente teníamos el templo de Salomón, y antes de eso teníamos los tabernáculos que se hacían en los desiertos, eran tipo carpas grandísimas donde estaba el propiciatorio, cosas que capaz yo le diga de aquí y usted no entienda, pero no me puedo ir muy a fondo en las Escrituras. Pero sí les digo que si quieren saber más sobre estas cosas, sobre esta enseñanza, sobre hacer las cosas de manera bíblica, tenemos el canal de canal de YouTube que se llama Yeshua, el Mesías de Israel. O también tenemos el canal de Ministerio Cerca del Cielo. Somos personas que predicamos sobre Jesús, sobre todas las Escrituras, desde su cultura, desde la historia y desde la perspectiva hebrea, para poder entender el contexto, de las Escrituras. Porque hay palabras que se han traducido de hace 2000 años hasta acá y pierden mucho significado. No porque el traductor lo haya querido hacer de mala manera muchas veces, sino que él lo ha entendido de esa manera. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, la escritura donde me dice que Jesús le dice a Pedro que antes de que cantara el gallo lo negaría 3 veces. Y siempre desde pequeño miraba las películas y había un gallo que cantaba. Claro, las personas que hicieron las películas no conocen el contexto hebreo, el contexto judío, el contexto donde se movía Jesús. Entonces no entendían que el canto del gallo en realidad no era un gallo de los que nosotros conocemos, sino que el canto del gallo eran sacerdotes que vivían en el templo y 3 veces en la madrugada en distintos horarios se levantaban a tocar trompeta o el shofar, el cuerno de carnero, para salir a adorar, para orar en esa hora. Y ese era el famoso canto del gallo. Y así similitudes de cosas que yendo al hebreo podemos entender.
El idioma hebreo no te va a salvar, pero sí te puede ayudar a entender mucho las escrituras. Sabemos que en los últimos tiempos muchos se acercarán a Jesús y le dirán, muchos le dirán, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, profetizamos, sanamos enfermos. Y vemos que estas personas eran cristianos o eran religiosos porque conocían a Jesús y invocaban el nombre de Jesús y las cosas sucedían. Pero eso no te garantiza una salvación. ¿Qué le dice Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Palabra fuerte, ¿verdad? Pero debemos entender la palabra maldad, qué significa. Lo primero, como seres humanos aquí se nos viene a la mente, los homicidas, los violadores, los asesinos, toda la gente mala, ¿verdad? Pero sin embargo, la palabra maldad en el griego significa... Ay, se me olvidó la palabra. Bueno, pero en conclusión significa ley. Anomia significa en griego. La palabra maldad significa anomia. A, sin, y anomia, ley. Sin ley. ¿Y cuál es la ley? La ley es simplemente, fue traducida como ley, pero en realidad es instrucción. Y esa instrucción está en los 5 libros de Moisés, lo que la cristiandad en particular ha descartado. Por eso dice que no todo el que le dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Nosotros, en especial, somos el cuerpo actualmente, y las mismas leyes que estaban dispuestas en el templo de Salomón rigen para nosotros hoy bajo la instrucción de Yeshua, para que la presencia de Yahweh, de Dios, esté presente. Y recuerden que Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos y los siglos. Él no tiene ni sombra de variación. Así que si alguien te dice que Jesús ha venido a cambiar las instrucciones que Él mismo dio allí en el monte Sinaí, no es verdad. Porque todas las veces que se ha presentado el ángel de Dios, la palabra, el Menra, siempre ha sido Jesús, Yeshua, manifestado en carne, o sea, hecho hombre. En los últimos tiempos se dio a manifestar como Jesús. Recuerden que a Abraham se le apareció en la zarza ardiente, y ese era Yeshua, era Jesús, era el Hijo, no era el Padre. Porque toda la creación la hizo el Hijo, por autoridad del Padre. Porque si nosotros viéramos al Padre en este momento, nos destruiría totalmente por la santidad que Él tiene. Porque nosotros no somos dignos de estar en su presencia. Por eso debemos prepararnos a través de este manual que nos ha dejado, y que no es difícil, para que primeramente Él nos guarde en esta vida terrenal, nos guarde de las inclemencias, de lo que acontece hoy en día en cada lugar, de las enfermedades, pestes, terremotos, guerras. Todo esto está profetizado. Lo que pasa es que nosotros vemos hoy esta pandemia y nos espantamos, pero ella lo dijo hace miles de años atrás, que vendrían enfermedades que ni nuestros padres habían conocido. ¿Y por qué vendría? Porque el amor de las personas se ha enfriado. Las personas no entienden qué es el amor. Creen en un amor que se le ha enseñado, que la sociedad le ha enseñado, y no el amor verdadero, el amor que Jesús enseña. Él dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dijo: ama a tu esposa como a ti mismo. Así como Jesús amó a su pueblo o a su iglesia y dio la vida por ella,
Así tenemos que ser nosotros, principalmente los hombres. Amar a nuestras esposas como Yeshua, como Jesús amó a la iglesia, a la congregación, a la Keilah, al pueblo de Israel. Vamos a analizar un poquito el texto del profeta Ezequiel. Sabemos que el profeta, Dios le hablaba por sueños, por visiones, para que comprendamos la importancia de estudiar el templo y las leyes que están en Ezequiel 43:10. Dice: tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y miran el diseño de ella. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas, sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Esta es la ley o intrusión de la casa, sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo alrededor será santísimo, y aquí que esta es la ley de la casa, esta es la intrusión de la casa. En aquel tiempo en los templos, en el tabernáculo, pero recuerden que hoy somos nosotros el templo y el tabernáculo. Solo nos pide que nos alejemos de toda maldad y que guardemos sus instrucciones y nos alejemos del pecado. Miren a su alrededor, todo esto que está aconteciendo es causa del pecado. ¿Qué es pecado? Desobedecer la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Los mandamientos, que no son difíciles. Puede leerlo en su Biblia, en Éxodo 20. Creo que cualquiera que ame a su prójimo no tendría problema en guardarlo. Cualquiera que quiera hacer el bien a los otros y que tratase a los otros como le gustaría que lo trataran a él, no tendrían problema en guardar los mandamientos de Dios. Y así recibirían también las bendiciones terrenales, o sea, aquí de Deuteronomio 28. Pero de lo contrario, también están las maldiciones de desobediencia de Deuteronomio 28. El templo, aunque no esté físicamente con nosotros en este momento, será levantado de nuevo, porque desde allí reinará el Mesías, Jesús. Y tenemos que conocer los mandamientos que nos permiten permanecer en él y no profanarlo. Algo que tenemos que entender de manera correcta es la obra redentora de Yeshua. Siempre aprendimos en parte verdad y en parte no. Que Jesús dio su vida por nosotros y que por su sangre tenemos salvación. Esto es cierto. Lo que no es cierto es que basta con repetir unas palabras para aceptar este regalo de salvación y listo. No es simplemente el solo creer y decir yo creo en Jesús y ya voy a ser salvo. Es un regalo merecido que Él nos ha dado, pero en todo el Antiguo Testamento Él nos ha desechado por no guardar sus mandamientos, y ahora que Él ha dado su vida por nosotros, ¿va a seguir aceptándonos sin guardar sus mandamientos? Siempre Hasatán, el adversario, nos ha mentido, nos ha engañado, nos ha hecho mirar hacia el costado y no mantener fija la mirada en la meta. Cuando no mantenemos fija la mirada en la meta y nos distraemos en el camino, posiblemente no lleguemos. En muchas congregaciones, en ese momento de emoción, de alabanzas, de una prédica bonita que te llena de aliento y de emoción,
a veces te hace aceptar a Jesús por esos sentimientos y emociones. Pero tengan cuidado, no lo hagan por los sentimientos y las emociones. Recuerden que es algo importante y que si no vamos a cumplirlo y al otro día nos vamos a olvidar, nos puede generar las maldiciones de la desobediencia. Entonces, acepta a Jesús como su Salvador por amor, porque Él les amó primero y murió por cada uno de ustedes, porque Él cuida de nosotros, porque Él nos pone como polluelos debajo de sus alas, así como la gallina los pone. Yo sé que Jesús les ama a cada uno de ustedes. Sé que Él tiene un plan y un propósito contigo. Simplemente tal vez hoy no lo conozcas, pero Él va a tratar contigo de una o de otra manera. Primeramente Él te habla por personas que le llamamos cadenas humanas, tal vez por mí que estoy predicando, tal vez por el sacerdote que predicó allí, tal vez por personas que te hablan de Jesús en la calle. Se trata de que tú vuelvas a su presencia. Y cuando Él ve que no obedecemos, a veces trata de otra manera. ¿Y de qué manera trata? Como trató siempre en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel desobedecía, entonces Él dejaba de protegerlo y iban a guerra y quedaban cautivos de otras naciones. Luego el pueblo reconocía que el único Dios de Israel podía rescatarlo, doblaba sus rodillas, se arrepentía, clamaba a Dios y Dios nuevamente le daba una oportunidad y era liberado. Pero así sucedió sucesivamente en todos estos años. Pero todavía tenemos esta oportunidad. El tiempo se acorta, pero mientras estemos vivos todavía hay esperanza. Le aseguro que está pronta la venida del Mesías. Los hechos lo demuestran. Por eso es bueno entender las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis, principalmente las fiestas de Levítico 23, para poder entender el Apocalipsis, que es de estos últimos tiempos. Si entendemos desde el principio el plan que tiene Dios, lo entenderemos más fácilmente. El Todopoderoso hizo un pacto con Abraham. Abraham lo llamamos el padre de la fe. Pero nos leemos un poco más adelante que dice que Él guardó sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos. Es una fe obediente, es una fe activa. Cualquier persona sabe que, y tiene fe que si trabaja, a fin de mes tiene su salario, al principio de mes tiene su salario. Pero ahora yo le digo, ¿solo la fe alcanza? Quédese con su fe en su casa y no vaya a trabajar a ver si cobra a fin de mes o a principio de mes. Esto es igual, es un paralelo para que nosotros entendamos las Escrituras. Dios prometió a Abraham que su descendencia, que Él levantaría su pueblo, y este pueblo sería la novia del Cordero. Pero el pacto estipula que no basta solamente con ser descendencia física de Abraham. La novia, o el pueblo de Yahweh, de Israel, la iglesia, o la congregación, que es todo lo mismo, debe cumplir con ciertos requisitos para poder ser parte de la promesa. Yeshua lo que hizo, abrió la puerta de la redención, que tanto la casa de Israel como el pueblo gentil, o sea, las naciones, tuvieran la oportunidad de regresar a la casa del Padre, mediante la redención de la sangre del Cordero. ¿Y por qué nos habla de la casa de Israel? Porque justamente lo que yo le decía hoy, no entendemos la mitad del libro. Siempre Israel fue un pueblo solo. Abraham, Isaac y Jacob, a quien se le llamó Israel. De ahí descendieron sus 12 hijos, que son las 12 tribus, que fueron gobernadas por 3 reyes, por Saúl, por David, por Salomón.
por la desobediencia de David, que pueden encontrarla en las Escrituras, y también parte de Salomón, el pueblo de Israel fue dividido en dos. Por un lado, dos tribus que están allá en Israel, la tribu de Judá, conocido como judíos, algo de la tribu de Leví y de Benjamín, y las otras 10 tribus dispersas entre las naciones. Se fueron a todas partes del mundo y perdieron su identidad. Por eso somos llamados la casa de Israel, o también somos llamados Efraín